La flota del caos no aminoró la marcha ni alteró el rumbo, ni mostró ningún signo de estrategia que no fuera una brutal franqueza. Se acercaban a Avalus desde el lado nocturno, lo que, por accidente o a propósito, les permitía dirigirse directamente a Cherche. La capital estaba protegida por dos fortalezas estelares de clase Gaugamela, situada en la órbita geoestacionaria sobre ella, pero no eran suficientes para hacer frente a una fuerza de tal magnitud. A pesar de la crudeza del asalto, teníamos dos opciones sombrías: mantener la posición y enfrentarnos a su fuerza frontalmente, o eludir su fuerza superior pero dejarles vía libre para atacar la capital. Yo ya había participado en estos asaltos planetarios, al igual que el León. Ambos sabíamos la devastación que se produciría si se permitía a los traidores llegar tan lejos. Puede que no fuese una legión de marines espaciales con la disciplina y el equipo que teníamos en el apogeo de la Gran Cruzada, pero los asquerosos poderes que adoraban podían hacerlos igual de destructivos, e incluso más indiscriminados. Nuestras opciones eran una ilusión. El león solo podía tomar una decisión. La flota se alineó en un orden de batalla de tres esferas, cada una centrada en torno a dos de nuestras naves capitales, con el planeta y los fuertes estelares a nuestras espaldas. El Caballero Lunar estaba en el centro, junto con el Dominador clase Voluntad Adamantina. El ala del estribor estaba ocupada por las dos clases lunares Dama Barín y Peregrino, y el ala de babor anclada en el Dictador clase Ira Justa y el Gótico clase Perdición del Traidor. Estábamos repartidos en un frente más amplio que la cerrada flota del caos, con las alas adelantadas para hacer todo el daño que pudiéramos desde ambos lados, pero habíamos sacrificado altura por anchura. Los traidores, en cambio, eran un bloque esférico, con escoltas más pequeñas rodeando las naves capitales en un feo puño que podría atravesarnos fácilmente por el medio. Capitán Saryan, dijo León en el box, hazte presente. El comandante en el vacío puede desarrollarse a grandes distancias. Las naves disparan torpedos para perturbar los movimientos de sus enemigos, tanto como buscan asestarles golpes significativos. Las baterías de armas disparan a cientos de kilómetros, e incluso las ráfagas de energía suprafocalizadas de las lanzas pueden desatarse cuando una nave enemiga es una mera mota a la que hay que apuntar con su Auspex. Sin embargo, algunos armamentos amplían aún más los alcances. El cañón Nova de la voluntad adamantina entró en acción, y la chispa distante de una explosión floreció instantáneamente en medio de la flota enemiga. Los cañones Nova disparaban sus enormes proyectiles casi a la velocidad de la luz y superaban con creces a cualquier otra arma convencional. Pasarían minutos antes de que los traidores pudieran devolver el fuego. Nuestro enemigo ha mostrado su deseo de acercarse a nosotros, comentó el león. No creo que aprecie su actual incapacidad para contraatacar. La flota enemiga empieza a dispersarse, mi señor, dije, pues el león me había encargado el mando de la estación Auspex en lugar de su tripulante mortal normal, buscando cualquier ventaja que pudiera obtener en la lucha. Los íconos que denotaban a nuestros enemigos se iban separando poco a poco, a medida que cada capitán decidía que la potencia explosiva de un cañón Nova era una buena razón para poner cierta distancia entre ellos y sus camaradas. Voluntad adamantina, sigue disparando, ordenó León. Objetivos prioritarios. Quiero el mayor daño posible a sus naves más grandes antes de que empiece el intercambio en serio. Todas las demás naves vamos a acorralarlas. Concentrar el fuego de torpedos en esos vectores. Resaltó secciones de hololito para transmitirlas a los demás capitanes. Aunque oí una maldición ahogada cuando la pantalla se negó a obedecerles momentáneamente. El león había aceptado que la tecnología de un planeta recién recuperado del dominio del caos sería irregular y poco sensible, pero había expresado su consternación cuando descubrió que problemas similares prevalecían en las naves de guerra, y me di cuenta de que echaba de menos la eficiencia clínica de la razón invencible en los días de la Gran Cruzada. El Lunar Knight se estremeció cuando las gigantescas ojivas se perdieron en la oscuridad. Nuestros torpedos no apuntaban a la masa central de naves enemigas, sino a sus alrededores, dando a los traidores la posibilidad de elegir, quedarse agrupados o arriesgarse al cañón Nova, o desviarse hacia el camino de la muerte.
Por su parte, las naves del caos carecían en gran medida de este tipo de munición, centrándose en cambio en una mayor concentración de baterías de armas y lanzas. Por supuesto, no podíamos cubrir todas las zonas con nuestras andanadas, pero incluso eso significaba que los próximos movimientos de nuestros enemigos eran más predecibles. Podíamos apretujarnos en ciertas líneas de fuego que los concentrarían para nuestras otras armas y dejarnos menos vulnerables a las suyas. Fuego de la clase furiosa, leyendo como señor del dominio. Informé mientras saltaban las alertas. Seguramente aún estamos demasiado lejos, dijo el almirante Derrigan, aunque podía oír la incertidumbre en su voz. Sin embargo, no era el temor de un hombre de voluntad débil, sino la alarma comprensible de que un guerrero que bien sabía que las fuerzas de los poderes ruidosos podían producir horrendas sorpresas. Parece que están disparando a sus propias naves, dije. Nuestros sensores captaron las bengalas y las lluvias de escombros. Resultaba tentador considerar tranquilizadoras estas luchas internas, pero, al igual que el almirante, desconfiaba de todo lo relacionado con el enemigo. Nuestro adversario intenta restablecer lo que considera el orden correcto de la batalla por el único medio que conoce, dijo el león con cierta satisfacción, a saber, la fuerza bruta. ¿Quiere que sus propias naves vuelen directamente a la garganta de nuestro cañón Nova?, preguntó Derrigan con incredulidad. Algunas facciones de nuestro enemigo consideran cualquier intento de minimizar las bajas como la cobardía más atroz, digna de ejecución inmediata, dijo el león. Parece que esa facción es la que manda aquí, lo que sin duda supondría sus propios retos, pero también sus propias oportunidades. La voluntad adamantina volvió a disparar, aunque el tiro no alcanzó al señor del dominio. Un par de sus escoltas ardieron y murieron en una enorme explosión resultante. El siguiente disparo impactó en una nave que identifiqué como Fane of Asians. El poderoso crucero no quedó inutilizado, pero se ralentizó y empezó a escorarse hacia abajo y a estribor. Otra descarga alta y baja, ordenó el león, destacando más secciones del Ololito. La flota tenía suministros limitados de toda la munición, incluso de los torpedos, pero conservarla sería útil si no quedaba nada para disparar. Todos los capitanes de la flota de Avalus creían que León estaba mejor equipado para garantizar la supervivencia del sistema, así que hicieron lo que se les había ordenado. El enemigo está lanzando cazas, dije, y luego fruncí el ceño al ver la pantalla, o posiblemente no. Dame visual, ordenó el león, y el ololito parpadeó mientras la pantalla táctica era sustituida por imágenes granuladas captadas por pictogramas del caballero lunar a distancia extrema. La observé detenidamente, aunque no era un experto en la guerra del vacío. Había enjambres de puntos que salían de las manchas sombrías de los cascos de las naves estelares que significaban bahías de lanzamiento, que parecía bastante normal. Sin embargo, allí, dije, señalando un grupo de formas que parecían descender de la quilla de un barco, aunque, por supuesto, conceptos como arriba y abajo eran arbitrarios hasta que nos encontramos con el pozo gravitatorio de un planeta. ¿De dónde vienen? ¿Podemos ampliar más?, preguntó el león. Un alférez sensor consiguió obtener una resolución ligeramente superior de la antigua maquinaria, y la imagen se amplió de nuevo, lo suficiente para hacer una idea del contorno de las cosas que había visto. Había una sugerencia de fauces con colmillos en cuellos salientes, garras afiladas y alas dentadas que brillaban como el latón en la tenue luz reflejada por las estrellas distantes y las luces de circulación cercanas. Recurriendo a una invectiva del antiguo Caliban. ¿Qué clase de monstruosidades son? Motores demonio que viajan por el vacío en la parte inferior de las naves, le respondí. Creo que el imperio los denomina Helldrakes. No hay nada en este milenio que no sea peor que en el que dejé, murmuró el león. Me di cuenta de que la visión de las criaturas máquinas le había sacudido con su recordatorio casual del poder corruptor de la urdimbre. ¿Mueren al menos? Una vez vi cómo derribaban a uno, dije, y mi memoria me trajo una imagen de hace 2 siglos de algo negro y metálico que salía despedido del cielo en una nube de llamas, humo y chillidos de dolor. Fue en un planeta que estaba siendo atacado, no en un combate entre naves, pero la batería de Hydra dio buena cuenta de la cosa. Las naves más avanzadas de la flota del caos estaban entrando en el alcance de sus cañones de proa, principalmente armamento de lanza.
Ahora la ventaja pasaba a ellos, ya que aparte de nuestros torpedos teníamos poco que pudiera igualarles a esa distancia. La voluntad adamantina disparó de nuevo, y un crucero identificado en el hololito como el juramento de sangre se incendió y murió. Un disparo afortunado, tal vez, o el resultado de un mal mantenimiento de los escudos o de la superestructura en general, característico de las fuerzas herejes. El caballero lunar añadió sus lanzas de proa a la refriega, junto con nuestros escoltas y cruceros más ligeros que se habían adelantado para hacer frente a los avanzados del enemigo, y así cerrar el alcance. Pero aquí era donde los defensores de Avalus iban a verse superados. Nuestros escudos de vacío empezaron a brillar con los insanos colores del arco iris cuando parte de la lluvia del fuego entrante nos salpicó. A toda máquina, ordenó León por los altavoces, y los motores de plasma de la flota defensiva rugieron. Era sencillo en un sentido. Si el enemigo te sobrepasa, acorta distancias para entablar combate. La flota del caos había hecho lo mismo cuando lo acribillamos con disparos del cañón Nova de la voluntad adamantina y nuestras salvas de torpedos. Minimizaríamos el tiempo en el que estábamos en desventaja acercándonos, pero a diferencia de los traidores, que volaban siguiendo una estrategia poco determinable, el León coordinaba nuestras fuerzas. Apareció un plan de navegación en el puente de cada nave capital y escolta, aparte del Adamantine Wheel, que se zambullía en los huecos de lo que pasaba por ser la formación de nuestro enemigo. Fue agresivo, directo e impredecible. Enfrentados a una fuerza mayor que pretendía acercarse a nosotros, la mayoría de nuestras naves capitales deberían haber presentado sus flancos al enemigo y haber preparado sus flancos anchos. Habríamos sufrido más impactos, gracias a nuestro perfil lateral, pero cuando el enemigo se acercara, si nos quedaban suficientes naves, habríamos podido igualarles cañón a cañón. Al menos hasta que se pusiera a Barlovento, momento en el que sus armas de flanco habrían entrado en acción. En su lugar, el León nos hizo avanzar. Debo admitir que cambiaba frecuentemente la mirada entre su Auspex y los puertos de visión, esperando ver en cualquier momento la llamarada, nuestros escudos de vacío fallando, seguida inmediatamente por la forma de una ojiva expandiéndose rápidamente o el brillo instantáneo de un rayo de lanza que significaría mi muerte. Pero parecía que nuestra táctica había cogido al enemigo desprevenido, habiéndose enfrentado anteriormente a una defensa pasiva que mantenían la distancia. No estaban preparados para esta nueva respuesta y sus cañones nos estaban sobrepasando. Toda la tripulación, ¡preparados!, bramó el almirante Darrigan, cuando los potentes motores del Caballero Lunar empezaron a llevarnos a la proa de las primeras naves del caos. ¡Baterías y lanzas! ¡Fuego a discreción! ¡Lanza dorsal! ¡Fuego concentrado a estribor! Las salvas de torpedos altas y bajas que habían ordenado el León habían aplanado la forma de la flota del caos, obligando a sus naves a agruparse para evitar las trayectorias de vuelo de las municiones. Ahora nos lanzamos en medio de ellos, y aunque teníamos objetivos en ambos flancos, la mayoría de las naves enemigas solo podrían usar sus armas en un flanco para no alcanzar a un aliado, lo que ahora confundía sus soluciones de disparo. De hecho, algunos ni siquiera podían apuntar a nuestras naves, en términos de minimizar lo que nunca iba a ser menos que un intercambio extremadamente duro para nosotros. Era lo mejor a lo que podíamos aspirar. Righteous Wrath informa de que los bombarderos Starhawk se han alejado, llamó el box oficial. Aquellas diminutas naves de ataque superaban su peso cuando entregaban sus cargas a las naves capitales y amenazaban a cualquier crucero enemigo incapaz de defenderse adecuadamente. Ahora, sin embargo, estábamos entrando en el ángulo para disparar a nuestros enemigos, lo que significaba, por supuesto, que ellos podían disparar contra nosotros a su vez. El Caballero Lunar se estremeció y aminoró la marcha al abrir fuego. El León nos había ordenado movernos directamente entre dos naves de clase Masacre, la Despiadada y la Intrépida, que en otro caso nos superaban en armamento, y la oscuridad se iluminó cuando sus brutales armamentos empezaron a poner a prueba nuestros escudos. A su vez, vi explosiones de nuestras armas a lo largo de sus flancos y el brillo pulsante de nuestras lanzas intentando atravesar sus escudos y cortar profundamente sus cascos.
El almirante Darrigan silenció implacablemente el ulular electrónico mientras seguía ladrando órdenes y recibiendo un flujo de actualizaciones de la tripulación del puente. Niveles de energía, niveles de escudos, armamento restante. ¡Escudos fallando!, gritó alguien. ¡Inmersión!, gritó León. Un crucero de batalla del tamaño de Lunar Knight no está hecho para maniobrar con rapidez, pero la tripulación se vio espoleada a nuevos esfuerzos por la presencia de León, y nuestra proa empezó a inclinarse hacia abajo. Los Slaughter tardaron en reaccionar, y cuando empezamos a hundirnos por debajo del plano de nuestro intercambio anterior, algunos de sus disparos volaron por encima de nuestra espina dorsal y nos alcanzaron. El Merciless, a nuestro estribor, se había llevado la peor parte de nuestro fuego gracias a la contribución de nuestra lanza dorsal, y estos disparos de su nave hermana derribaron sus últimos escudos de vacío. «Giren a babor, mantengan el fuego a estribor», ordenó León. El buque empezó a obedecerle y nuestras armas de estribor rastrillaron la panza del Merciless. Pero al hacerlo llevamos nuestras armas a babor más allá del ángulo de elevación en el que podía alcanzar el Fearless, que ahora empezaba a rodar a su vez para perseguirnos con sus baterías antes de que pasáramos a popa y terminara el intercambio. Contuve la respiración, esperando a ver si el gambito de León había funcionado. Un trío de cruceros ligeros de clase Dauntless se acercó para aprovecharse del Merciless, ahora sin escudo, y lo cortó en pedazos con su armamento de lanza delantera desproporcionalmente potente, aunque el Merciless se llevó por delante a uno de ellos. Sin embargo, esa no era la verdadera apuesta. Surgió justo cuando sus cañones empezaban a recortarnos una vez más. El sin miedo fue despedazado en una erupción de metal siciliado y fuego de oxígeno. «Ahí está», dijo el León con una sonrisa de depredador en la cara. Más allá de los restos del crucero de clase Masacre se alzaba el corpulento Lord of Dominion, con sus armas de babor en llamas. Su capitán, presa de la sed de sangre y enfurecido por el hecho de que sus propias naves a ambos lados le impedían enfrentarse a ninguna de las nuestras gracias a las rutas de ataque cuidadosamente planificadas por el León. Había tomado cartas en el asunto y se había limitado a eliminar lo que su cerebro obsesionado por la violencia consideraba un problema. «Mi señor, ¿cómo podía saber que el traidor se volvería contra sus propias fuerzas?», preguntó el almirante Darrigan. «Nunca conociste a Angron, ¿verdad?», murmuró León distraídamente. Esperaba que Darrigan palideciera o que hiciera el signo de águila e invocara al emperador para que lo liberara, pero simplemente se quedó con la mirada perdida. Incluso 4 siglos después de regresar a la galaxia, a veces olvidaba lo poco que los ciudadanos del Imperio conocían su propia historia, por no hablar de las fuerzas que pretendían destruirlos. Sin embargo, ahora teníamos un nuevo problema. El enorme peso del fuego del Señor del Dominio estaba perforando los restos del intrépido y comenzaba a arrasarnos. Apenas habíamos sobrevivido a nuestros intercambios con las 2 naves de clase Masacre. El gran crucero de la clase Furiosa nos aniquilaría en un combate directo. «Motores al máximo», ordenó León, y el caballero lunar respondió, acelerando para alejarse del combate. Sin embargo, no fue lo suficientemente rápido. «¡Baje los escudos!», se oyó gritar, al tiempo que una nueva y más insistente alarma comenzaba a sonar. Un instante después sentí que un trueno recorría la superestructura del Knight y que nuestro avance se tambaleaba. «Motores encendidos, brechas en el casco en las secciones Delta y Epsilon, cubiertas 3 y 4. El León no dijo nada, sino que se limitó a observar el ololito que chisporroteaba. Al cabo de otro momento, el icono del caballero lunar salió del cono de los señores de arcos de fuego proyectados del dominio. Habíamos escapado a ese destino, al menos por el momento, y estábamos atravesando la retaguardia de la flota del caos. «Clase Carnage, adelante», informé, frunciendo el ceño al hacerlo. Esta nave no mostraba ninguna intención de entablar combate, a pesar de estar bajo potencia. Era casi como si se limitara a observar la batalla. «¡Torpedos!», el almirante Darrigan respondió. «¡Despejen el camino!».
El resto de nuestra fuerza operativa estaba emergiendo con nosotros, o al menos lo que quedaba de ella. Habíamos perdido el peregrino y la ira justa, lo que no dejaba refugio a los escuadrones de cazas y bombarderos de esta última, que se enfrentaban a naves traidoras de tamaño, diseño y función similares. El Traitor's Bane también estaba cojeando, aunque las lecturas sugirieran que sus lanzas habían hecho un trabajo asesino de cerca. Habíamos perdido quizá la mitad de nuestros cruceros ligeros y escoltas, pero habíamos dado un puñetazo por encima de nuestras posibilidades. Casi la mitad de la flota del caos también estaba en llamas, o destrozada, o flotando sin energía ni armamento. Vamos, ordenó el león, y apunten a esa clase Carnage mientras lo hacemos. La flota del caos había recibido una paliza, pero al menos, en teoría, había logrado su objetivo. Ya nos había pasado y podía comenzar la caída del planeta si así lo deseaba. Incluso con el liderazgo del león, nunca habríamos sido capaces de detenerla por la fuerza de las armas. La voluntad adamantina, que seguía disparando a quemarropa con su cañón Nova y destruyendo un par de asaltantes de clase Idolator, mientras era atacada por ambos lados por naves de guerra más grandes. Era la única nave que quedaba entre los traidores y el planeta. Los fuertes estelares gemelos abrieron fuego con sus baterías de lanza cuando las primeras naves herejes se pusieron a tiro, pero incluso la muy reducida flota del caos sería capaz de derribarlas. Sin embargo, la flota del caos no presionó, o al menos no lo hizo toda. Los dos infernales avanzaban a distancia para batirse en duelo con las fuertes estelares, pero la mayoría de sus compañeros no los apoyaron. En su lugar, liderados por el Señor del Dominio, comenzaron a girar. El león asintió. No debe ignorar que le hemos ensangrentado las narices. Solo nuestra destrucción total le satisfará ahora. E intentará matar a todas las naves, y al hacerlo permitirá que los fuertes estelares se enfrenten a sus terrestres poco a poco. Sin duda, los infernales tenían naves y lanchas de desembarco para sembrar el caos en el planeta una vez en órbita. Pero parecía que acababan de darse cuenta de que iban a enfrentarse a los guaguamelas, más o menos solos. Era una lucha que no podían ganar, y vi cómo los mejores métodos de la flota del caos para efectuar un aterrizaje rápido empezaban a venirse abajo al incesante fuego de las fortalezas estelares. Preparen los torpedos restantes, ordenó el león a todas las naves. Fórmense en el caballero lunar y... Un glifo mostró una alerta en el Auspex, y desenfundé mis pistolas de proyectiles mientras gritaba mi advertencia. ¡Bengala de teletransporte del Señor del Dominio! Estábamos a una distancia extrema para el teletransporte efectivo, al menos tal y como yo lo entendía, que hay que reconocer que no estaba bien. Sin embargo, eso no significaba necesariamente nada. Las fuerzas del caos a menudo eran expertas en utilizar la urdimbre de formas que el imperio no podía predecir, y además, dada la naturaleza sanguinaria que ya habíamos visto demostrada por su comandante, no era descartable que intentaran una táctica así, aunque hubieran pocas probabilidades de éxito. «Localización de la bengala de emergencia», espetó el león, sacando el Falthy de su vaina y activándola con una mano, y fijando su yelmo en un sitio con la otra, pero el aire del pozo principal de la tripulación del puente del Caballero Lunar ya brillaba con una distorsión reveladora. Apunté mis pistolas y activé mi box para decir dos palabras. ¡Puente, ahora! Entonces el resplandor se transformó en formas oscuras y, entre un suspiro y otro, la distorsión desapareció por completo para ser sustituida por 6 enormes guerreros con armaduras de bronce y rojo sangre. Terminators.